Hoy hablaremos acerca del primer teorema de traslación y el segundo teorema de traslación. Empecemos con el primer teorema de traslación. Si la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, entonces la transformada de Laplace de Euler a la at por f de t nos tiene que arrojar un f de s menos a. A continuación vamos a hacer la demostración de dónde sale ese f s menos a. Nosotros utilizando la definición de lo que sería la transformada de Laplace, acotada en los límites de 0 a infinito, nos damos cuenta que esos dos Euler podemos utilizar las propiedades de la potenciación y dejando uno solo. Y si recordamos, al hacer esto, el valor que tenga acá, en este caso antes era S, era lo que me arrojaba al final, pero en este caso tengo S menos A. Y es por eso que me arroja este valor de acá. Y en lo que sería inverso, la transformada de Laplace inversa de f de s menos a me va a arrojar un Euler a la at por f de t. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Bueno, cuando nosotros vayamos a aplicar la transformada de Laplace al primer teorema de traslación, simplemente eso es igual a aplicarle la transformada de Laplace a la función f de t, y donde nosotros encontremos una s, reemplazamos s menos a. ¿Vale? Vamos a verlo con este ejemplo. Dice transformada de Laplace de Euler a la 5t por seno de 3t. Entonces, nosotros sabemos por fórmula, miren, aquí está, que la a tiene el valor del número que está multiplicando a la t, en este caso es 5, y que obviamente f de t es seno de 3t. Entonces, como les decía, simplemente realicen la transformada de Laplace de f de t, en este caso f de t es seno de 3t. Sabemos que por tabla, seno de kt es igual a k sobre s al cuadrado más k al cuadrado. Entonces, como acá tengo un 3, quiere decir que acá vas 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, quedándome de la siguiente forma. Ya una vez teniendo lo que sería la transformada de Laplace de la función f de t, donde yo encuentre s le voy a reemplazar s menos a, que fue lo que hice acá. ¿Vale? Entonces pasemos a otro y veamos este segundo ejemplo. En este caso me piden la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más 2s más 3. En este caso, cuando nosotros vamos a resolver transformadas inversas, necesitamos ver qué estructura se parece para poder guiarnos. Como vemos que no se parece a ninguna estructura y no puedo factorizar la parte de abajo, yo lo que simplemente hago es separar este 3, este valor de 3, lo separo en 1 más 2 y agrupo este término. ¿Con qué fin lo hago? Con que se pueda factorizar quedándome de la siguiente forma. ¿Vale? Al hacer esto, ya sí hay una estructura en lo que sería en la tabla de Laplace, en donde sería k sobre s menos a todo al cuadrado más k al cuadrado. Y eso me arroja un Euler a la at por seno de kt. Entonces, nosotros sabemos que la a es menos 1, ¿verdad? Aquí está. Para que dé más 1, tiene que ser un menos 1. La k al cuadrado es igual a 2. El valor que está acá, este que está acá, supuestamente es la k al cuadrado. Y si nosotros despejamos, nos va a quedar que la k es raíz de 2. Ahora bien, la transformada inversa de Laplace de ese término, como vemos que en la parte superior no tenemos el raíz de 2, yo lo que voy a hacer es arreglarla multiplicando y dividiendo ese raíz de 2, así como hicimos acá. Ahora bien, haciendo esto logramos que tenga la misma estructura y que me dé Euler a la menos t por seno de raíz de 2t. ¿Vale? Entonces, ahora vamos con un tercer ejemplo. En este caso me piden hallar la transformada de Laplace de t Euler a la 3t. Entonces, ¿cómo yo identifico que tengo que utilizar el primer teorema de traslación? Simplemente cuando tengo una función f de t multiplicando un Euler elevado a algo.
¿vale? Entonces sabemos que f de t es igual a t, ¿verdad? La a, que es el exponencial que tiene el Euler, es igual a 3, ¿cierto? Y por tabla sabemos que la transformada de Laplace de t es igual a 1 sobre s al cuadrado, ¿verdad? Entonces les decía, donde esté la s, ustedes van a reemplazar s menos a, quedándome de la siguiente forma. Y listo, eso sería aplicar el primer teorema de traslación. Ahora vamos a ver lo que sería el segundo teorema de traslación. Para ello nosotros tenemos que dar primero la definición de la función de escalón unitario. El escalón unitario no es más que una función con respecto a t en donde va variando el valor. En este caso es 0 cuando está comprendida entre los límites de 0 a, que sería esta parte de acá. Y él cambia su valor a 1 cuando t es mayor o igual que a. Esto que está acá, ¿vale? Esto sería el escalón unitario. Ahora bien, el segundo teorema de traslación que me dice si la transformada de Laplace de f de t me arroja un f de s, la transformada de Laplace de un escalón unitario multiplicado por una función de t menos a, eso me va a arrojar un Euler a la menos as por f de s. Vamos a proceder a lo que sería la demostración de donde sale ese resultado. En este caso, yo utilizo la definición de la transformada de Laplace, ¿verdad? 0 hasta infinito de nuestro kernel, que sería Euler a la menos st, por la función de escalón unitario, por f de t menos a, ¿vale? Como ya habíamos dado cuenta que el escalón unitario depende de dos funciones, cuando vale 0 y cuando vale 1, ¿verdad? Y cada uno está comprendido en unos límites específicos, ¿vale? El escalón unitario vale 0 cuando es desde 0 a, y es 1 cuando es desde a hasta el infinito. En este caso, esta integral no me aporta nada ya que todo se me elimina, entonces simplemente me trabajaré con esto. Ahora bien, para resolver esta integral yo simplemente hago una sustitución. Yo digo que b es igual a t menos a, ¿verdad? Y luego despejo la t para saber el valor de t. Claramente, si nosotros derivamos, nos va a quedar db igual a dt. Recordemos que al nosotros hacer una sustitución en una integral definida, nosotros si cambiamos la variable tendremos que cambiar los límites para esa variable. En este caso, si el límite inferior, o bueno, t toma el valor de a, veamos qué pasa con b. Si toma el valor de a menos a da 0, entonces mi límite inferior es 0. Ahora veamos qué pasa con t si toma el valor de el infinito. b igual a infinito menos a, si al infinito le resto a, va a seguir siendo un número extremadamente grande, que tiende a infinito, entonces por eso se deja el infinito, ¿vale? Entonces aquí simplemente lo que hice fue una sustitución en donde reemplacé t menos a por b y hallé el valor de t para poder reemplazarlo en lo que sería el Euler. Ya una vez haciendo esto, yo puedo descomponer ese Euler con la propiedad de la potenciación, ¿verdad? Y me va a quedar de esta forma, en donde sabemos que como yo estoy integrando con respecto a b, este término que tengo de Euler menos SA, yo lo puedo sacar de mi integral como constante. Y si nosotros hacemos esto, lo que tenemos acá es simplemente la transformada a Laplace de una función normal, simplemente que está con respecto a b. Y por eso es que surge ese resultado como tal del segundo teorema de traslación, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo en donde me piden hallar la transformada de Laplace de u de t menos pi por seno de t. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar la definición del segundo teorema de traslación, que es lo que tenemos acá, ¿vale? Sabemos que a, el valor que tiene el escalón unitario, es pi, ¿cierto? Pero hay un problema. El seno de t no tiene ese pi, y en la definición nos lo exige. ¿Qué debemos hacer? Simplemente modificar eso. Nosotros tomamos el seno de t y en ese ángulo nosotros le vamos a sumar y restar el valor de a. En este caso es pi. Al hacer esto, yo simplemente necesito el seno de t menos pi, no seno de t menos pi más pi.
Entonces lo que yo voy a hacer es agrupar ese término y tomar toda esa resta como un ángulo, en este caso A, y el más pi lo tomo como otro ángulo. Y aplico lo que sería una propiedad de los ángulos que tiene el seno, en donde yo puedo repartir seno del ángulo A por coseno del ángulo B más seno del ángulo A, perdón, seno de ángulo B por coseno del ángulo A, ¿vale? Quedando así, ¿vale? Entonces, sabemos que coseno de pi nos va a arrojar un -1, ¿verdad? Y que seno de pi nos arroja 0, por ende todo este término se me va. Y simplemente me queda menos seno de t menos pi, ¿verdad? Ya una vez hecho esa modificación que nosotros hicimos para que nos quedara igual la estructura y que nos dé Euler menos AS por F de S, ¿cierto? Yo ese signo menos yo lo puedo sacar obviamente de la transformada de Laplace, ¿verdad? Quedándome así. Y al momento de aplicar lo que sería el segundo teorema de traslación, vemos que me va a quedar menos por el signo menos este que tenemos acá, Euler a la menos AS, en este caso A tiene el valor de pi, menos pi, ¿verdad? Que multiplica a f de s. Ese f de s, ¿de quién es? Es del resultado de la transformada de Laplace de esta función f de t, de seno de t menos pi, que sería 1 sobre s al cuadrado más 1, ¿vale? Y esto es prácticamente todo lo que sería el segundo teorema de traslación y primer teorema de traslación.